Saludos cordiales, Magister. Soy Campaña Ana Lucía y el día de hoy le voy a hablar sobre las frecuencias. Las frecuencias son elementos básicos de la inferencia estadística y se puede presentar en una tabla de frecuencias. Esta tabla organiza la información sobre la distribución de datos, mostrando categorías o valores de una variable y el número de veces que cada categoría se repite. Es así que los tipos de frecuencias son frecuencia absoluta simple, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa simple y frecuencia relativa acumulada. La frecuencia absoluta simple es el número de veces que se repite un dato en un conjunto de datos. La frecuencia absoluta acumulada es la suma de frecuencias absolutas simples de todos los valores menores o iguales a un valor determinado. La frecuencia relativa es la frecuencia de un número de conjuntos de datos respecto al total expresada en porcentajes. La frecuencia relativa acumulada es el coeficiente entre la frecuencia acumulada de un determinado valor en un número total de datos. También puede ser representada a través de porcentajes. Las frecuencias se las presenta a través de una tabla. Es así que para entender cómo se realiza, vamos a hacer un pequeño ejemplo. En este caso, para realizar esta tabla de frecuencia, tenemos un grupo de 15 personas y su estatura. La frecuencia absoluta simple. Se trata de ver las veces que se repite un dato de acuerdo al conjunto de datos. Como podemos ver en el ejemplo, en el primer dato tenemos 5 y asimismo lo podemos ver ya una vez terminada lo que es la frecuencia absoluta simple. En el caso de la frecuencia absoluta acumulada consiste en sumar la frecuencia absoluta simple de un dato más la frecuencia del dato anterior, como lo podemos ver aquí. Ya lo hemos realizado. Y así terminamos con la tabla. En el caso de la frecuencia relativa simple, se trata de hallar eh, la frecuencia, se trata de hallar las frecuencias relativas dividiendo las frecuencias en el número total de estudiantes, para lo cual tenemos una fórmula y aquí ya hemos procedido a realizarla. Y de ese mismo modo hemos terminado con la parte de las frecuencias relativas simples. De las frecuencias relativas acumuladas, tenemos que realizar algo parecido a lo que le realizamos en el caso de la frecuencia relativa simple, para lo cual también tenemos una fórmula, la convertimos y por ende tenemos los resultados. Y aquí podemos ver cómo lo hemos ido realizando hasta finalizar lo que es la frecuencia relativa acumulada. Y para finalizar podemos ver cómo quedó nuestra tabla de frecuencia y sus diferentes datos. Muchas gracias.